Bueno, interesante la intervención que hemos escuchado del catedrático, del profesor Vicente Navarro, sin duda. Bueno, tendremos muchas voces a lo largo de la noche, voces yo creo que con un denominador común, la crítica, el análisis de la realidad económica, laboral, social, cultural. Y tenemos una voz aquí en nuestro estudio de Fernández de la Hoz, aquí en Madrid, también interesante, una voz comprometida, con muchos años de experiencia profesional en el periodismo a sus espaldas. Os presento ya a nuestra compañera Teresa Aranguren. Teresa, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros por estar aquí trabajando. Pues claro. Teresa es una histórica también de nuestro sindicato, todo hay que decirlo, ¿no? Sí. Estuvo mucho tiempo en nuestra casa, en Telemadrid, luego hablaremos de ello. Jefa internacional de Telemadrid y ahora, por esas cuestiones del destino profesional, convertida en consejera de Radio y Televisión Española por el Grupo de Izquierda Unida. Sí, eso es desde enero del 2007. Estoy en el Consejo de Radio y Televisión Española. Conoces desde dentro, desde fuera, pues la realidad de las televisiones públicas, mayormente, y sabes que siempre he trabajado en medio público. ¿Telemadrid cuántos años has estado? Pues en Telemadrid yo creo entré en el año 90 hasta el 2007. Bueno, Telemadrid sabes ahora mismo en qué situación se encuentra, sí, con una amenaza de ERE. No es nada nuevo, por otra parte, en los medios, tanto audiovisuales como prensa escrita. Yo creo que hay un debate interesado, ¿no? Es un debate sobre la conveniencia de que sean públicas, que sean privadas, que se privaticen con intereses torticeros ocultos, más o menos ocultos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que, por ejemplo, el caso de Telemadrid a mí me parece que es un caso ejemplar, porque, bien, tú también lo recordarás, Telemadrid, en la época en la que yo entré y todos aquellos años... Principios de los 90. Principios de los 90, pues... creo que era una de las televisiones públicas más respetadas, con mayor prestigio entre la ciudadanía y que claramente cumplió una función de medio de comunicación público en todos los sentidos, en el sentido de lograr unos márgenes de independencia profesional que son básicos en un medio público, en todos los medios de comunicación, pero como suele ser el ataque que se lanza a los medios públicos, hay que reivindicar esa época de Telemadrid. Yo creo que hay que reivindicarla como muestra de que se podía tener una televisión pública de alcance autonómico enormemente digna y con índices de audiencia muy notables. Que conectaba directamente con la realidad social. Y conectaba con la realidad social, tenía respaldo de la ciudadanía, porque yo recuerdo en esa época salir con las cámaras de Telemadrid a la calle, era encontrarte gente que te saludaba cariñosamente, que te decía que bien lo estáis haciendo, había cariño del ciudadano madrileño hacia Telemadrid. Y bien, pues eso fue el objetivo a derribar que trajo Esperanza Aguirre cuando llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Claramente, Esperanza Aguirre fue la responsable y la autora de lo que fue un paulatino deterioro de la función de Telemadrid, bueno, con hasta la creación de una especie de redacción paralela en los servicios informativos. Eso no nos cansaremos de denunciarlo. Sí, y frente a una resistencia de los profesionales de Telemadrid, que yo creo que fue ejemplar y heroica en muchos sentidos. Hay pocos medios de comunicación en los que se pueda dar un fenómeno como casi 2 años, que yo recuerde, en que la mayor parte de los redactores de los servicios informativos de Telemadrid no firmaban sus crónicas, en señal de protesta con el intento de manipulación constante de la realidad que se ejercía por, digamos, el equipo traído de fuera bajo las órdenes de Esperanza Aguirre. Y ese es uno de los casos en los que uno se da cuenta lo que se pierde cuando se pierde un medio público, cuando se pierde la validez de un medio público y el servicio que... Porque yo creo que todos nos damos cuenta que el panorama de los medios de comunicación es bastante desolador, en todos los sentidos, en el laboral, lo primero, en la situación tan precaria de la profesión periodística y de los trabajadores de los medios de comunicación, pero luego también desde el punto de vista del ciudadano, del usuario. Pues si uno hace zapping ahora mismo en la TDT, lo que recibe básicamente es un mensaje, yo no diría ya de derecha, sino casi de extrema derecha. Entonces, estamos en manos de... Hemos dejado que el relato de la realidad lo estén básicamente transmitiendo medios de comunicación y personajes que representan, yo creo, lo más reaccionario de nuestra sociedad. El pensamiento único más peligroso. El pensamiento único más peligroso y más, ¿cómo decirlo?,
sin complejos, como decía Aznar, sin escrúpulos, arrogante y sin ningún tipo de límite de ética profesional, por ejemplo, de esto que es el ABC del periodismo, de cualquiera que se dedica a la información, pues de respetar, verificar las fuentes, verificar los datos que se dan, contrastar las fuentes, eso no cuenta para ellos. Entonces han entrado en una dinámica de difamaciones, de insultos, evidentemente dirigida pues básicamente a todo lo que es público, medios de comunicación, servicios públicos, sanidad, escuela, etcétera, y enfocándolo también en determinadas personalidades, muchas veces directamente el ataque personal. Y esto es muy peligroso, tiene consecuencias. Un argumento de peso para ellos, para los que lo argumentan en este sentido, es la no rentabilidad de los medios públicos. Eso lo podemos traspasar también a la sanidad. La sanidad, argumentan un día sí y otro también, no es rentable, pero están interesadísimos en privatizarla. Ahí tenemos la empresa Capio, la multinacional, por ejemplo, que se está haciendo cargo de todos los hospitales de Madrid. El fenómeno en el sector periodístico, en el sector de la comunicación, también se ha mercantilizado. Yo creo que un exponente, un ejemplo claro es ahora mismo El País. ¿En qué se ha convertido El País? Sí. ¿Recuerdas hace 30 años El País, que era nuestro norte? Todos los fines de semana comprábamos El País, todos los días nos alimentábamos, nos nutríamos en las redacciones de él. Sí, y tenía credibilidad, cosa importante en un medio de comunicación, y consistencia como informativa. Y sí, ahí uno se da cuenta como los intereses empresariales o accionariales están interfiriendo en la labor de la información de pie de calle. Esto posiblemente siempre ha sido una condición del periodismo, es decir, esa tensión, ese tener que defenderse frente a las presiones de alguien que quiere informar, contar las cosas como ocurren o como esa persona considera que ocurren. Uno se puede equivocar al hacerlo y puede a lo mejor pues enfocar la cámara no a todos los ángulos que habría que enfocar. Bueno, somos humanos, te puedes equivocar, pero lo importante es que el objetivo sea contar lo que pasa. No ocultarlo. No ocultarlo, exactamente, porque el lenguaje sirve tanto para expresar la realidad como para camuflarla. Y entonces lo que nos encontramos es con que en los medios de comunicación, en muchos, hay cada vez más una oleada de camuflaje de la realidad. Posiblemente frente a algunos profesionales que intentarán debatir, combatir esto, defenderse de esto, pero que evidentemente pueden quedar desbordados. Esto podría ser algo de lo que en cierta medida puede estar pasando en medios tan importantes como El País. Un futuro muy negro, digamos, para los medios. ¿Cómo ves tú el futuro, tanto de medios privados como medios públicos? Porque pasa un poco, yo creo, como con la política y la economía. La economía se ha convertido en una globalización perversa, feroz, que lo dicta todo. La política se amolda a ello y los medios de comunicación también. Sí, yo creo, bueno, hay muchos fenómenos que realmente han transformado el hecho de la comunicación, entre ellos evidentemente la tecnología de la información, las redes sociales, etc. Pero yo creo que más allá de reconocer esto, que hay que verlo, porque además tenemos acontecimientos muy claros, desde la primera elección de Obama, la importancia que tuvo toda su campaña en red. Eso fue una novedad con respecto a lo que había sido hasta entonces, hasta el movimiento del 15M, a las revoluciones árabes. Nos damos cuenta de que la información ya no es simplemente la que se transmite a través de los medios de comunicación convencionales, que hay otros ámbitos. Pero a veces a mí me preocupa que si hacemos que perdamos el foco, pensando que eso es ya lo único que cuenta, que la pérdida de territorio de los medios convencionales, por lógica de la historia, va a dejar paso a eso, y que pensemos que eso es el futuro, la marcha de las cosas y nada más. Y yo creo que hay que estar precavidos también, porque eso también tiene sus riesgos. La información, siempre hemos sabido que la información es un arma, la información es poder, se dice todo esto, ¿no? Y por eso es necesario que que profesionalmente se dedica a contar lo que pasa y que tiene una tribuna privilegiada, porque no todos los ciudadanos, gente mucha más preparada que nosotros periodistas, tienen esa ocasión de transmitir a tanta gente. Tiene que tener detrás una serie de normas éticas
La ética del periodismo es deontología. importantísima. La deontología profesional y de normas de, yo diría casi de arquitectura de la noticia. Cosas tan obvias como no puedes dar como hechos lo que son opiniones o dar como hechos contrastados lo que es la información que te viene, por ejemplo, de un gabinete de prensa, simplemente. Los cortipegas. Eso es. Entonces, todo eso es algo que desde la profesión, por lo menos, se tiene que aprender. Otra cosa es que se lo estén saltando a la taloria, pero hay que defenderlo. Entonces, no tenemos que confundir el impacto de las redes sociales con lo que es la mecánica y el modo de gestionar la información. Yo creo que tenemos que saber que las redes sociales son una fuente de información, pero no pueden ser los únicos transmisores de información, porque entonces estamos todavía más indefensos. Estamos indefensos con los medios de comunicación convencionales, en cierta medida. Hay que crear también consumidores de la información, es decir, espectadores de televisión, radioyentes, lectores de prensa, con capacidad crítica, capacidad de detectar la información fiable y la tramposa, la que no responde a determinados, por lo menos, criterios de verificación. Pues darse cuenta cuando ese tipo de frases tramposas que puede haber. Los españoles opinan. ¿Cómo los españoles opinan? ¿En qué se basa eso? No te están dando a lo mejor una encuesta, es que han puesto el micrófono, claro, o han puesto el micrófono a dos transeúntes de la calle. No son representativos. Claro, entonces esas precauciones que hay que tener en la profesión, pues bueno, yo creo que hay que defenderlas. Estaba escuchando tus palabras y haciendo un poco rebobinado mental de esas prácticas perversas que se están ya instaurando. Por ejemplo, las campañas electorales. Ahora es una práctica habitual que te den las imágenes en los partidos, imágenes cedidas por el Partido Popular, imágenes cedidas incluso por el Partido Socialista. Entonces le queda la labor al redactor, ¿cuál? Pues como de transmisor de gabinete de prensa, claro, de transmisor altavoz. Altavoz de lo que dicen los partidos o el gobierno en este momento. Sí. Por eso también son importantes los mecanismos que dentro de los medios de comunicación hay que potenciar para defenderse de eso. Los consejos de redacción. Exactamente, consejos de redacción. En Radio Televisión Española se llaman consejos de informativos, que su misión, una de las partes más importantes de su tarea, es precisamente eso. Es enfrentarse, denunciar, amparar todo lo que pueda afectar al rigor informativo, a la independencia del profesional y a la fiabilidad del mensaje que se transmite. Bueno, afortunadamente lo tenéis en Radio Televisión Española. Sí. Sabes que en nuestra casa es una batalla que no hemos ganado nunca. Nos lo han torpedeado, lo hemos presentado en cantidad de veces, hemos ido a Bruselas a protestar por la parcialidad, por la manipulación que decías. Bueno, tú como experta de información internacional también estamos en una jornada, dentro de nada empieza, en 1 hora y cuarto, 1 hora y 16 minutos, la jornada de huelga que es multinacional, diríamos. Esto va dando avisos de que cambien, que todas las reivindicaciones ahora mismo sean ya multinacionales, lo mismo que la globalización, como una respuesta a esa globalización. Hombre, porque yo creo que todos somos conscientes de que lo que está pasando es de ámbito, bueno, diría europeo, por lo menos. Europeo. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que la movilización ciudadana sea también de ámbito europeo, porque yo creo que desde las voces de la derecha y se está diciendo mucho, para incluir a Esperanza Aguirre, para descalificar. ¿Qué fijación Esperanza Aguirre? Pues sí, es uno de los políticos que me parece más dañino. Tóxico, exactamente. Y hay otros, pero bueno, especialmente, o quizá porque, claro, he padecido lo que hizo en Telemadrid, como tú también habrás, y otras cosas, no solo eso. Pero se suele decir que, bueno, la huelga general es política y que por lo tanto no es válida. Y claro, pues es que hay que reivindicar el carácter político de una huelga, porque ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Y por qué es importante que mañana sea una explosión de ciudadanía en la calle? Estamos pidiendo que se cambie de política. Claro. Estamos pidiendo que se cambie de dirección política, porque la dirección en la que estamos, especialmente en el sur de Europa, pero no solo en el sur de Europa, porque esto alcanzará dimensiones más amplias si no se para, la dirección en la que vamos nos conduce a la destrucción. Y eso además ya no es, bueno, tienes una bolita de cristal que estás haciendo presagios, no, es que tenemos las pruebas ahí, estamos viendo lo que pasa a nuestros vecinos y además estamos viendo este carácter de aceleración del desastre.
Y en este sentido creo que mañana la importancia de esta huelga y de la presencia de los ciudadanos en la calle tiene que tener este sentido, de decir, tenemos que cambiar de dirección, tenemos que cambiar de rumbo. Si no, nos vamos iba a decir al carajo, pero en fin, es que es al carajo. Dilo. O nos vamos al abismo, para decirlo más poéticamente. Y yo creo que eso se para y se está empezando a parar ya. Claro. O por lo menos a ponerle frenos. No digo que tengamos capacidad de pararlo. Estamos asistiendo a otro ejemplo con los desahucios. Exactamente. Hace 2 años nadie se planteaba cambiar la legislación hipotecaria. Ahora están pues a marchas forzadas PP y PSOE haciendo ahí sus cumbres de expertos para cambiar la ley hipotecaria. Eso es un movimiento que surgió desde abajo. Eso ha salido desde abajo. De una arriba. plataforma. Exacto. Y ha sido ciudadanos con conciencia los que han ido sacando eso y además haciendo también, volviendo al tema de los medios de comunicación, que sea imposible no verlo. O sea, también han tomado los medios de comunicación, han hecho que las cámaras tengan que ir allí y los periodistas, y que se haya convertido en el gran tema desde hace varias semanas, tristemente gran tema, pero también desde un ángulo social es un triunfo. Es claramente un triunfo en el sentido de que es una muestra del poder de los ciudadanos cuando se movilizan. Y obligan a legislar, como en este caso. Y obligan, exactamente, a que la realidad haga cambiar las leyes, llegue al Parlamento. Es un ejemplo que yo creo que todos estamos necesitados en estos tiempos de un poquito de moral, porque todos estamos desanimados muchas veces, sin ver futuro, con sensación de impotencia. Y por eso estas acciones y esta capacidad de resistencia, de empuje de ciudadanos de a pie que se han plantado, han dicho ya está bien, se han plantado y se han unido, porque de esto no salimos si no es juntos, no hay salida individual. Y no sé qué estaba... pues lo que estaba diciendo es que es importante que también recibamos de vez en cuando inyecciones de moral como esta, de saber que se puede, como que ha sido uno de los eslóganes de la gente que se ha movilizado en el tema. De Obama también. Sí, pero en este caso españolizado, mucho más modestamente dicho, más castizamente dicho, porque se ha dicho en las calles y por gente que ha estado ahí día y noche apoyando a familias que estaban amenazadas de desahucio, y yo creo que expresando una de las condiciones más, pues yo diría más bellas de los seres humanos, cuando consiguen dar lo mejor que tiene el ser humano, que es la solidaridad. Entonces es cuando nos podemos reconocer como seres humanos en compañía de otros. Bueno, y volviendo ya para finalizar a tu fobia preferida, Esperanza Aguirre, lo compartimos. Con esos prejuicios que tiene de calificar de política una huelga, le podemos decir... Sí, sobre todo decir política para descalificarla. Para descalificarla. Bueno, ella también hace política. A fin de todo cuentas. El día. Creo que desde que se peina... Lo que yo quería decir es que un sindicato tan poderoso como este, tenemos 1.100.000 afiliados por lo menos, pues podemos hacer lo que queramos, en el sentido que dices de solidaridad y de justicia, y avanzamos cuando queda pues 1 hora 10 minutos para esa cita con la huelga, pues a seguir todos juntos. Teresa, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, un honor, un placer. Y gracias a vosotros. Te invito a que veas un vídeo que ha preparado nuestro realizador Miguel sobre aspectos legales de la huelga y seguimos conversando, ¿vale? Pues encantada. Gracias. Y gracias a vosotros por estar aquí, dando el callo, y por estar como sindicato. Os necesitamos. Es lo que hay que hacer. Gracias.